Señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos, sean ustedes bienvenidos a esta su cuarta sesión denominada Interacciones y niveles de los conflictos socioambientales, en un esfuerzo que hace el Instituto Peruano de Políticas Públicas en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, ustedes tienen en pantalla una breve tipología de los conflictos socioambientales. En ella, adicionalmente, hay unas consideraciones para el manejo de tales tipos de conflicto. Y como pueden apreciar, podemos listar algunos que parten desde los conflictos por datos o información. Sobre la base de esto, las consideraciones que podemos exhibir es, en primer término, lograr un acuerdo sobre las necesidades de información. Segundo, acordar la manera en que la información puede ser obtenida y verificada. Adicionalmente, acordar los criterios para evaluar o interpretar la información, cómo terceros pueden mejorar la comunicación. Asimismo, animar una toma de decisiones transparente. El grueso de conflictos pasa en primer término por disfunciones en los ciclos comunicativos, en los códigos comunicacionales. Por lo mismo, cuando tenemos la posibilidad, debemos propender a lograr acuerdos sobre nuestras comunicaciones desde el plano más asertivo. La información puede ser un obstáculo o un medio para resolver los conflictos. Asimismo, tenemos los conflictos de intereses y frente a ello debemos identificar intereses comunes o compartidos de aquellos que no lo son. Las necesidades subyacentes pueden frecuentemente ser satisfechas de varias maneras, además de la que en un primer momento es obvia. Cuando decimos que en un primer momento se exhibe como obvio un interés, tras este interés pueden estar subyacentes un conjunto de necesidades que no necesariamente hemos advertido con certeza. Asimismo, es fundamental clarificar si es que el interés es real o eventualmente es más una percepción. Entre aquello que yo digo que me interesa y lo que me interesa, realmente podría estar existiendo una distancia puntual. En cuanto a los conflictos por relaciones difíciles, debemos, en primer término, identificar las dificultades específicas, animar a las partes a evitar generalizaciones respecto a dificultades de relación de uno con el otro. Cuando hacemos generalizaciones, entonces el alcance, que es igualmente difuso, pudiera estar levantando más barreras que oportunidades. Por lo mismo, esa dificultad de comprender específicamente el hecho nos puede llevar a tomar erradamente acciones o escoger estrategias que no siempre van a ser las más adecuadas. Debemos, asimismo, ayudar a construir soluciones positivas, al igual que facilitar que las percepciones sean en positivo. Cuando la percepción es en positivo, más fácilmente tendremos el camino allanado para identificar los intereses del modo positivo. Enfatizar los principios y reglas de juego justas que seguirán todas las partes. Trabajar para realinear
o construir un relacionamiento fomentando el cuidado y buena voluntad por parte de los participantes. Si no hacemos ese ejercicio, ese trabajo, si no nos empeñamos en la labor de mejorar las condiciones y de fortalecer la buena voluntad, siempre tendremos limitantes. En cuanto a conflictos por puntos estructurales, si es esta situación, ciertamente la estructura se resiste o es mucho más resistente y por lo mismo nos está revelando que debemos considerar ayudar a los grupos vulnerados en sus derechos, primero a entender sus propias percepciones del conflicto y en segundo término las de las otras partes que van a ser impactadas de modo colateral, que podrían ser afectadas de modo colateral. Eventualmente debemos obtener acuerdos en base a la revisión conjunta de las divergencias específicas. Esto no siempre es posible, pero debemos esforzarnos al máximo porque se logren acuerdos. Sin embargo, algo que no podemos dejar de lado es en el proceso hacer revisión conjunta de las divergencias específicas. Eso nos va a ir garantizando que estemos caminando en el mismo sentido, sobre la misma línea. En otro plano, debemos ayudar a transformar los conflictos en una fuerza para el cambio social, de modo que las soluciones sean sostenidas en largo plazo. Bien, pues, si el conflicto se ha transformado y dejamos de percibirlo como un punto de enfrentamiento y encontramos a partir de las oportunidades que podemos resolver e incluso abordar situaciones convergentes de modo proactivo, es decir, en una mentalidad cooperativa, esto nos va a dar la oportunidad de que se haga sostenible en el tiempo. Por último, en cuanto a conflictos valorativos, los valores están muy arraigados en las personas. Las personas desarrollan un comportamiento en arreglo muchas veces a sus valores. Por lo mismo, este tipo de conflictos son más difíciles de cambiar, requieren de mucho más tiempo, de mayor esfuerzo, cambian en ciclos mucho más extensos. Algunos valores humanos pueden ser o no negociables. Ciertamente, hay patrones de comportamiento que están tan enraizados que se van a presentar como no negociables. Suele decir personas, yo no negociaría sobre mi libertad, yo no negociaría sobre mi honestidad, yo no negociaría sobre mi posibilidad de expresarme. Vamos, y estamos protegiendo aquellos planos que consideramos vitales o inherentes o inalienables a nuestra propia condición. Por lo mismo, pudieran ofrecer mayor resistencia. En algunos casos, debemos enfocarnos en los intereses o fines compartidos y evitar focalizar ciertamente o enfocarnos en la resolución de diferentes valores. Para ello requerimos una estrategia de largo plazo que debe ser construida con respeto. Si yo te impongo las condiciones, si yo te impongo los procedimientos, si yo te impongo los plazos, probablemente no estoy transmitiendo un plano de respeto a tu persona y lo que voy a recibir en contraparte es que no haya una valoración y que tampoco haya un respeto o finalmente que la valoración sea
negativa sobre mi persona y sobre el proceso. Como pueden ver ustedes en la siguiente lámina, tenemos una curva del conflicto socioambiental. Aquí esta curva es la que en general puede ser aplicada a todo tipo de conflicto, pero para los fines del curso debemos tenerlo presente y no desligarnos del objetivo que es el análisis socioambiental. Bien, allí tenemos primero que hay una fase temprana del conflicto. Generalmente no es visible. Allí se organizan, se especifica, se toma posición, se procesan las percepciones. Paulatinamente se van a hacer visibles con una fase de escalamiento que va de esta fase temprana a una situación de crisis, eventualmente violencia, eventualmente de ingobernabilidad o de inconsistencias a nivel del tratamiento. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué tratamiento le damos? Seguramente va a ir disminuyendo en su intensidad, saldremos de la crisis cuando aplicamos mecanismos de manejo de crisis. En un primer momento, a nivel de diagnóstico inclusive, debemos siempre hacer un análisis de riesgos. ¿Qué acciones están en curso y cuál es el posible efecto? ¿Cuáles son las posibilidades de estas acciones? Entonces, en este análisis de riesgos, nosotros tenemos que el abocamiento a la crisis va a comprender también su manejo. Y eso es lo que va llevando la curva hacia abajo. El proceso de diálogo y concertación hace que sea menos agudo. Y por lo mismo, vamos construyendo situaciones que hagan viable la gestión del conflicto a partir de su transformación y desarrollo de otras oportunidades y satisfacción de demandas o de necesidades. Entonces, cuando culminamos el conflicto, decimos que lo culminamos cuando hemos logrado acuerdos que son consistentes en el tiempo. Para ello hay que asegurarnos de que todos los que concurren a una mesa de diálogo, a una mesa de concertación, tengan la plena seguridad de que han ganado. Si alguien se asume como el perdedor de la mesa, probablemente aun cuando logre firmar un acta o un acuerdo que lo formaliza, termine vulnerando esos acuerdos y termine produciéndose una nueva etapa del conflicto. De suerte que la mejor garantía no es solamente la suscripción de un acta, sino que esta acta sea justa y que logre llenar las expectativas de aquellos que se han sentado en la mesa, en las distintas proporciones como tenga que hacerse equitativamente en una distribución de satisfacciones. Bien, entonces, sobre la base del estado latente del conflicto y la expresión del conflicto mismo, si bien hemos dicho que debe hacerse un análisis de riesgos, un manejo de crisis, luego, o antes y después de llegar a acuerdos, debemos hacer análisis de control de daños, ¿no? Toda situación de conflicto eventualmente puede desencadenar daños. Debemos de hacer ejercicios de control de daños de tal manera que el impacto sea el menor posible. Bien, ahí tenemos una nueva lámina que nos van a estar, que nos presenta cómo vamos ascendiendo, cómo vamos de menos a más desde un nivel
básico hasta en escalada o en ascendente a un nivel que va a explicar un poco las posibilidades de desarrollo o el grado de conflictividad ambiental. En primer término, tenemos que en un primer nivel vamos a encontrar las discrepancias. Y estas discrepancias se dan cuando no se encuentra solución a una problemática en común sobre un tema ambiental. Hemos identificado un hecho, tenemos pareceres, pero no podemos ponernos de acuerdo. Ahí identificamos nuestras discrepancias. En un segundo nivel está la personificación. Y es que esas diferencias de parecer, estas diferencias de concepción, de cosmovisión, pueden desarrollar antagonismos entre los actores sociales. Y esto recae en la representatividad del dirigente o líder comunal. Establecemos, es decir, le damos forma de persona, le damos forma de actor a esas diferencias. Y esto evidentemente puede estar relacionando, debe estar personificando en los dirigentes, en los líderes comunales, en los otros actores, la empresa, el Estado, etc. Bien, en el tercer nivel, hecha la personificación, en cuanto a los antagonismos, debemos decir que las partes hacen sus discrepancias, cuestionan fundamentalmente estas situaciones que no permiten el diálogo. Es decir, al haber personificado las diferencias, establecemos en las personas los antagonismos y los contraponemos. Un hecho usual, permanente, es que identificamos a la contraparte como el enemigo. Y entonces, como es mi enemigo, es mi antagonista, tengo que negarlo o tengo que liquidarlo o tengo que sobreponerme a él. Y nos disponemos en una mentalidad de estrategia competitiva, de suma cero. Esto es lo que en muchos casos nos ha ido restando oportunidades en la gestión de conflictos. Por otro lado, en cuarto nivel tenemos la profundización. Y esta profundización se da cuando ya no hay ningún tipo de negociación ni proceso de diálogo entre los actores sociales en conflicto. Se ha profundizado, se ha establecido una crisis, se ha agudizado el conflicto. En el quinto nivel reconocemos la conflictividad propiamente dicha, y es cuando el fruto se manifiesta como desacuerdo, donde se han tomado posturas que se busca imponer posiciones mediante el empleo de mecanismos antidemocráticos, como pudiera eventualmente estar siendo el uso de la violencia. Me impongo por la pura fuerza, me impongo por la pura capacidad de mis recursos. Entonces, resto la posibilidad de construir de modo concertado y con respeto una solución, sino que busco imponerte mis condiciones. Y en el sexto nivel, a nivel de intensidad, encontramos la violencia explícita. Esta violencia explícita aparece cuando la situación de tensión pasa a desarrollar momentos de altos grados de conflictividad con el uso de la violencia, inclusive puede estar manifiesta desde capacidades logísticas de violencia armada. Ya no es solamente el hecho de bloquear un puente, de tomar un hospital, de desarrollar actividades de protesta muy activas, sino que eventualmente podría pasarse a
situaciones de expresión de violencia armada. Esto entre los diversos actores sociales, llegando a posturas definitivamente radicales. Hemos visto cómo en nuestro país, en situaciones de conflicto y de crisis, eventualmente se ha tomado en rehén a policías, se ha matado policías. Hemos visto desde el otro lado la capacidad de represión del Estado, que el Estado ha hecho uso de armas letales y que han muerto pobladores. Entonces, esta situación de confrontación violenta que pudiera estar implicando el uso de armas es un extremo que ciertamente hay que comprender y contemplar, pero debiéramos evitar por todos los medios de llegar a este estadio. Entonces, los motivos de preocupación social o colectiva en los conflictos ambientales refieren procesos específicos de apropiación o retorno, de tomar o de retomar, retornar sobre la propiedad. Tales intervenciones en el ambiente suelen ocurrir como parte de procesos económicos más amplios, inscritos en modelos o estilos de desarrollo. Estas cosmovisiones, estos planes visionarios, estos objetivos que se plantean a nivel local, regional o nacional, están siendo elementos orientadores, pero que pudieran no tener siempre un plano compartido, y esto ciertamente va a generar una disposición hacia el conflicto. Profundizar en la comprensión de la conflictividad ambiental es necesario, y por lo mismo debemos hacer una lectura estructural de lo mismo. ¿Cómo está el comportamiento de organización de nuestra sociedad? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus actores? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuáles son sus intereses? ¿De qué recursos disponen? Etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, esto requiere más que el solo reconocimiento de las preocupaciones colectivas y la mirada a una actividad productiva o institucional. Debemos de ir a una caracterización de los conflictos que nos den cuenta de su ubicación estructural. Bien, tienen ahora una lámina donde podemos nuevamente ver cómo hay una pirámide de radicalización de los conflictos socioambientales, y sobre la base de lo antes dicho también podremos dar caracterizaciones que van de menos a más. En la base de la pirámide podemos encontrar el preconflicto, donde se identifican las motivaciones, las ideas organizadoras, etcétera. Se empieza a expresar como anuncio del conflicto, ¿no? Una vez que se ha hecho el anuncio del conflicto, pueden darse plazos o requisitos o requerimientos a partir de un ultimátum como posición extremante. Asociado a esto, podemos decir que hay otras manifestaciones en estado latente que podrían entrar en actividad para manifestarse ya como conflicto. Algunas manifestaciones del conflicto que más fácilmente podemos reconocer en nuestro acervo cotidiano se refieren a huelgas de hambre, concentraciones, vigilias, bloqueos de carreteras, toma de instalaciones, marchas, protestas callejeras. Fíjense, hoy con la incorporación incluso de las redes sociales, muchas de estas manifestaciones logran posicionarse a partir de lo que es un sentimiento o un mensaje compartido como elemento movilizador también
que hace uso ya mismo de las redes sociales o de los grupos de interés. De otra parte está la confrontación. Y en esta confrontación tenemos un paro de actividades, una huelga, cuando estas huelgas alcanzan planos de violencia, una destrucción de bienes públicos y privados, en algún caso inclusive hemos podido ver manifestaciones extremas en la cual los actores que se movilizan se han encadenado, se han cortado las venas, se crucifican, se desnudan, etcétera, etcétera, como mecanismos de visibilización mayor o extremar su posición en la visibilización y van a un plano de confrontación. Manifestaciones que atentan a la salud, ¿no? Puntualmente, como por ejemplo desatención en los temas de salud o desatención en los planos de emergencia, ¿no? En cuanto al enfrentamiento violento, vamos a encontrar la toma de instalaciones, sean estas instituciones públicas o privadas, que pueden ser locales o que pueden tener un ámbito jurisdiccional mayor, más allá de las localidades. Puede haber una agresión a personas civiles o en la confrontación a policías y militares. Recuerden ustedes que hace poco en el país a un fiscal se le ha obligado a marchar y a caminar descalzo y etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tipo de agresión a la autoridad en la persona de un individuo que es el fiscal. De otra parte pueden haber enfrentamientos que ya alcanzan otra caracterización, como el cerco, la emboscada, la intercepción, el boicot, etcétera, ¿no? Y en algún grado, algo que toma una intensidad mayor, el levantamiento armado. Ese levantamiento armado que eventualmente también tiene sus propias regulaciones. Eventualmente en el país hemos logrado lamentablemente atravesar por una situación de conflicto armado, ¿no? En cuanto a situaciones de caos, estamos que la sociedad se reconoce de modo caótica cuando entiende que se ha extremado la violencia, cuando hay una desorganización generalizada, cuando hay una fragilidad institucional y por lo mismo tenemos una situación de ingobernabilidad. Desde el momento en que se anuncia el conflicto hasta el momento en que tenemos una situación de ingobernabilidad, eventualmente podemos experimentar, más allá de esta subdivisión metodológica, que hay una fluctuación entre una actividad y la otra, dependiendo de la caracterización que tenga también el movimiento social o el grupo que está en actividad. Bien, ¿cómo está la situación medioambiental en el Perú? Podemos observar que actualmente los vínculos entre los índices de pobreza en el Perú y el contexto ambiental requieren de una solución conjunta a ambos problemas. La lucha por la pobreza o contra la pobreza y la sanidad ambiental, el cuidado ambiental, son dos ejes en los cuales hay una preocupación permanente en el país y la necesidad es incuestionable. Entonces, la problemática ambiental del Perú se manifiesta lamentablemente
por el antecedente, por el pasado, largo pasado nuestro relacionado con el manejo ambiental, con un marcado deterioro y también implicando riesgos para el equilibrio natural. Esto se relaciona con la economía. Estamos en un proceso de desarrollo económico importante, hemos hecho ostensión de crecimientos entre 6, 7, 8 y más por ciento de nuestra economía y sin embargo el nivel de desarrollo no es homogéneo a nivel del país. Podemos observar que a nivel de departamentos, los departamentos del norte tienen un mayor nivel de desarrollo, sumado a ello, aquellos departamentos situados en la costa tienen también índices altos, Ica, Piura, La Libertad, en algún momento han logrado índices de pleno empleo a partir del desarrollo agrícola en gran parte, y por lo mismo exige que haya un mayor cuidado en cuanto a estos elementos. Es por demás cierto que el Perú es un productor de materia prima a nivel de recursos naturales, sean estos minerales, pesqueros, forestales. Frente a esto, debemos pensar en que si nosotros incidimos en la degradación ambiental, esto terminará impactando de modo gravitante a la economía. Por lo tanto, se debe dar una atención particular al tema ambiental, especialmente a las instituciones que buscan la protección del ambiente y prioritariamente a zonas de impacto, en muchos casos, por tomar un ejemplo emblemático, a nivel de selva, el departamento de Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios, y Puerto Maldonado en específico, ha exhibido índices altísimos de deforestación, pero también de contaminación de suelos y ríos a partir de la incidencia de la minería informal. Sobre ello debe desarrollarse una acción del Estado mucho más concreta y mucho más agresiva. Durante los últimos años el Perú ha realizado esfuerzos por afianzar una efectiva gestión del ambiente. Entre ellas está la temática legal, con la aprobación de la Ley General del Ambiente, la creación del Ministerio del Ambiente, entre otros. Estas medidas buscan evitar la fragmentación, la centralización y la escasa eficiencia de las autoridades ambientales que todavía hoy no ha logrado superarse. Esta visión sectorial particular desde cada uno de los ministerios o desde cada uno de los niveles de gobierno, que ha sido fragmentaria, le ha hecho daño al país por cuanto no encuentra una coherencia ni una organicidad. Esperemos que con el desarrollo de la norma y con el desarrollo también de las acciones de política a nivel de su rol regulador, el Ministerio del Ambiente pueda lograr orientar estos procesos y fiscalizarlos. He allí también una importante función de la ciudadanía, organizada o no. En cuanto a la protección ambiental, debe darse a través de políticas claras por parte del Estado. Esto permitirá que haya una explotación sostenible de los recursos naturales en zonas geográficas determinadas y en un marco de ejecución descentralizada. La gestión pública descentralizada tiene también una importancia directa en este nuevo modelo de gestión que debe estar vinculada a la gestión ambiental. Por último, no solo el Estado, sino también la empresa privada, así como los organismos no gubernamentales o las organizaciones de incidencia política, deben apoyar a las poblaciones locales, primero para entender el desarrollo ambiental, el manejo ambiental, la importancia del adecuado manejo de sus recursos naturales, así como la atención y la gestión en cuanto a que los servicios
y el manejo de estos recursos deben ser pertinentes y de calidad. Por demás está decir que el agua relacionado con las cuencas hidrográficas y los sistemas de producción y los corredores económicos, así como la reforestación, el manejo de residuos sólidos, la administración de áreas protegidas, etcétera, 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 son situaciones que llaman nuestra atención por el grado de deterioro ambiental causado por actividades económicas que pueden ser eventualmente la minería u otros de explotación. Señores participantes, agradezco su atención. Estaré con ustedes en una próxima sesión, será la 5ª sesión, donde abordaremos las dimensiones estructurales de los conflictos socioambientales en este esfuerzo que hace el Instituto Peruano de Políticas Públicas. Por su atención, gracias.